Paco, ¿qué tiene el blanco y negro que no tenga el color? Una pregunta muy complicada. El blanco y negro está hecho de forma que simplificar quizá lo que hay de color, simplificar, pero a veces el blanco y negro da bastante más vida que el propio color. El propio color te puede confundir, pero lo importante del blanco y negro es el contraste de grises que puede haber en una foto, en una película, además. Crea un interés especial, los fondos están mucho más vivos, más sueltos, contra un fondo de color o de blanco o de otro color, y entonces para mí es más vivo, es mucho más importante. Claro, ¿qué ocurre? El blanco y negro no es que ha desaparecido, sino está desapareciendo como tal. Hay unos cuantos fotógrafos, como pueden ser, que te referiré a algunos, que son exclusivamente del blanco y negro, pero lo hay cada día, lo hay menos. Quizá también porque el color, el tema de la fotografía, ha subido el nivel de color, ha subido más calidad que la que había antes. Había antes, en el tema de la televisión, si recordamos al principio de cuando salieron las cámaras beta, las Betamax o la VHS, que había no sé cuánto, darte cuenta que no había transparencia, se quedaba como nublado, claro. Y eso perdía también al mismo tiempo, perdía la calidad de la fotografía. Claro. Entonces, pues ahí el color Sony empezó a intentar hacer un color mucho más vivo, hacer la alta definición y demás, y entonces se fueron incorporando todo el tema de las televisiones, pero antes la televisión en blanco y negro se hacía perfectamente, salía de maravilla igual. Claro, claro, dependiendo de la dinámica de la imagen. Si es una imagen en movimiento, el color, digamos que brilla, que domina, ¿no? Domina. Pero si hablamos de una imagen fija, a lo mejor el blanco y negro le puede dar color. Mira, Bergman, uno de los grandes directores que hay en el cine, un plano de Bergman en blanco y negro le podría durar 10 minutos o 15 minutos. Qué fuerte. Pero lo que contaba esa imagen, exacto, estos grises, esas tonalidades y demás, eso no lo ha conseguido el color. Claro. Primero porque el color te distrae. Sí, pero pinta. Pero el blanco y negro es que está ahí, está blanco y negro. Grises, por supuesto que están los grises, pero el color quizás, si lo rellena. Han sacado ahora nuevo una película que no recuerdo cuál es, de los hermanos más o algo, que la han coloreado. Anda. Y no tiene nada que ver. No es lo mismo. No tiene nada que ver cómo se veía antes el tema en blanco y negro, claro. Que era, primero porque estamos acostumbrados, cuidado, porque nosotros todos lo veíamos en blanco y negro. Sí, pero es como si a la Venus de Milo le ponemos los brazos. Hombre, claro, no? Sí, igual. Déjalo usted cómo está, porque a lo mejor ya deja de serla, ¿no? Si la ponemos, ¿no? Claro, pero todo esto hay dentro de una filosofía. ¿Seguro? Entre el blanco y negro y el color. Hay gente que se quiere. El fotógrafo primitivo, primogenio, en cuanto al tema de fotografía, le gusta el blanco y negro. Estamos. Pero hay que ser muy buen fotógrafo de blanco y negro. Primero, por el tema del revelado. Claro. Segundo, por el tema de la ampliadora que tenga, claro, con una óptica adecuada para que la fotografía quede plasmada y tenga sus sombras y tenga todo equilibrado. Es muy complicado. Totalmente. Y el color
lo tiene, pero mucho más fácil de dominar. Fácil de dominar y... Con sus matices. Claro, con sus matices. Nunca mejor dicho. Claro, sí, porque antes podía hacer hacía cualquier cosa en blanco y negro y hacía en la ampliación, hacía un tapado, que le decíamos un tapado, que era tapar una zona para que te hacía más intensa que la otra, claro, porque quería resaltarla como tal y demás. Esto en el color también se hace, pero no con el tapado, sino con otro tipo de hacer ese efecto, ¿no? Totalmente. ¿Tú te imaginas, Paco Muriel, que esta conversación que ahora mantenemos la estuviera escuchando tu tío? Hombre, bueno, mi tío... ¿Cómo se llamaba él? Mi tío Juan. Tu tío Juan, sí, que fue el primero que te regala, sí, fue el una primero... cámara de fotos, y que a ti ya, claro, te engancha la cámara y la imagen. Claro. A mí el tema aparte de que me regaló un día vi a mi tío que tenía allí una Boyglande, una cámara antigua y demás, y total, yo como tío siempre muy enamorado de todos los cachivachos que hubiera, pero me gustó y demás, y digo, Tito, ¿esto tú te sirve para algo? Claro, ¿tú las quieres? Y como él sabía que yo... ¿Qué edad tenías? Pues tendría 14 años, ya ves. 14 años, sí, ya ves. ¿Y qué pasó? Y total que, bueno, me dice, pues toma, para ti, quédate con ella, te gusta, no sé cuánto. Me quedé con ella y efectivamente, pues inmediatamente a cargar un carrete que estaba, bueno, ya, hoy le digo compadre porque yo le bauticé a una de las hijas que tuvo, ¿no? Era Pepe Vega, de la tienda de Pepe Vega. De la tienda de fotos. De la tienda de fotos, estaba en Taiza, no sé cuánto, total. Claro. Allí compré el primer carrete de blanco y negro y le puse la cámara, y entonces yo con los amigos y demás, cuando nos íbamos al parque, a la Alcazaba, al centro cultural, de este cultural que había allí al lado de la Alcazaba, ¿te acuerdas del museo? Lo que era el museo, la biblioteca. Totalmente, aquello, la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura, claro, correcto. Pues allí, en toda aquella zona, con la Alcazaba de fondo y demás, pues yo me ponía allí con los coleguitas de la época, que íbamos maqueados, que nos vestíamos, íbamos maqueados para el día contra el jersey nuevo, lo que sea, el abriguito, los pantalones cortos, claro. Guapo. Nos íbamos guapos, y yo me encargaba de hacerle las fotos, los poníamos allí todos. Una vez, pues, bueno, déjame que yo las hago, claro. Y nos pasábamos la cámara uno a otro. Al final, yo me iba, me compré una ampliadora para hacer las fotos, para hacerlas en blanco y negro, para pasarla todo el papel, y efectivamente ahí empecé con la afición y demás. Y muy bien, y así estuve un taco de tiempo haciendo fotos. O sea que tu tío Juan tiene parte de culpa, entre comillas. Sí, hombre, claro, que me ha regalado la cámara. Tú, el tema de la imagen, fuera pues tu cómplice, sí, de por vida. La imagen, pero también el sonido o la palabra. También. Porque sí, cierto. Tú, aunque descubres la imagen antes que el sonido, la palabra, sí, es la que primera te da de comer, porque tú eres también experto en temas telefónicos. Sí, claro. Empleado de la Compañía Telefónica Nacional de España. Correcto. No Movistar, no Telefónica. No, estamos hablando... Ahí ya hice yo, cuando terminé el bachiller, ya empecé yo a moverme. Hombre, ya hacía cosillas con el tema de hacer ampliaciones, hacía algún concurso, íbamos a concursos y demás. Estaba en la calle Beata, estaba no la escuela, instituto de ¿El Instituto de Enseñanza Media? No, sí, aparte no, estaba la Escuela de Peritos Antigua, pero en lo que era la antigua Diputación, claro, abajo estaba no una escuela, sino un centro de reunión, donde todos los que nos gustaba la fotografía íbamos allí porque teníamos allí... Allí os retrataban. No, exactamente, allí. Y cada uno, pues, ya uno iba a comprar una cámara, el otro se iba a comprar de eso, que el carrete tal, pues vale mejor, que da menos ruido, que tiene no sé cuánto. Sí. Que tú ya habías llegado a un grado de experimentación, claro, con la cámara. Ya me había soltado. Exacto. Me había soltado con el tema de la cámara, ya. Pues entonces, ¿qué hacía con ese tipo de fotos? Pues ya te encargaba o darte una vuelta por Málaga o por un pueblo y hacía determinadas fotos. Y lo que hacía era presentarle un concurso, que a lo mejor había un concurso, claro, a nivel nacional y demás. Y muy bien. Es decir, en aquella época era un aprendizaje entre todos los amigos. Una puesta en común, claro.
exactamente, de todo de lo que estamos en la asociación se llama Asociación Fotográfica Malagueña. Ay, qué bueno. Ay, sí, qué correcto. Bueno. Había algunos nombres de normal. Tú vienes al mundo en el centro de Málaga. O sea, tú eres boquerón. Boquerón. Exacto. ¿Tu padre y tu madre cómo se llamaban? Mi padre Antonio y mi madre Prudencia. Vale. Mi padre en la farmacia Media Montoya. ¿Empleado de farmacia? Empleado de la farmacia, boticario de farmacia, o mancebo, como se quiera decir. Estuvo allí durante cerca de 40 años. ¿Y tú viviste por el centro? ¿En qué calle? En la calle Tomás de Coza, frente a la iglesia de Santiago. Fíjate. La que están ahora derribando con la parte de entrada y demás. Pues allí me he criado. O sea que tú, un ambiente auténtico, de barrio auténtico. Callejeo, todo. Totalmente, ¿eh? Entre, ¿ya ves qué sitio? Entre las dos plazas, la de la Merced, y la de la Constitución, por un lado, correcto, más sí. la del Obispo si tira un poquito para otro lado, y luego si te vas a la Plaza del Teatro, o sea que correcto, ¿eh? El centro no tenía para ti ningún secreto. Ninguno, que va, en absoluto. Hombre, darte cuenta que ya cuando estás estudiando y demás, el calle Gaona, toda la parte de lo que era el Instituto Antiguo, que era en calle Gaona, calle Peña, donde mi padre me ponía a que diera clases particulares para que no me fuera de golf. Para tenerte entretenido. Porque tú eras muy inquieto, Paco. Yo en esta época, sí, siempre he sido muy inquieto. Yo siempre he tenido la vista puesta en el siguiente paso, hacer algo. Darte cuenta que en todo este espacio de tiempo, mi tío Juan concretamente tenía el taller y garaje inglés que había en Málaga, en lo que es la Malagueta, y entonces mi tío lo primero que hizo en verano, para darme unas pesetillas o para darme un regalo de pelillas, que eso me ponía a trabajar en el taller. De mecánica, de chapa. ¿A ti te iba también el rollo de los trastos? Claro, a mí meterme en algo mecánico y tuviera actividad, y que yo tuviera actividad y le viera el rendimiento económico. Claro, que le viera el rendimiento claro, se unía el hambre con la gana de comer. Exactamente, ¿no? Y entonces, pues bueno, hombre, se aprovechaba de mí mi tío, porque me cogía un triciclo, que eran triciclos, no bicicletas, ve por no sé cuánto para arreglar cualquier coche. Tú te entendías y tú te entendías. Sí, a mi tío. Había ahí, ¿no? Sí, había mucha complicidad. Buen rollo. Y a tu madre y a tu padre, encantado de la vida. Porque claro, no voy a tenerte a ti en casa sin hacer nada. Yo me tenía que ir a la calle. Estuve así un taco de tiempo. Llegué al punto de que me gustaba mucho el chapista. Que arreglar los golpes de los coches. Pero era porque el maestro chapista que había en el garaje inglés era un fenómeno. Era un tío tal palacio, un fenómeno y demás. Y entonces me enseñaba, mira, para quitar este golpe tiene que hacer esto, intimarlo por aquí. Espectacular. Un artista era. Y total, entonces, pues bueno, salí siendo un buen chapista. Bueno, era un poco tiempo. Dentro de lo que se podía hablar. No era ni oficialidad, pero vamos. Claro. A la hora de buscar colocación, ya cuando eso me dice, mi padre, ¿os sigue estudiando o qué pasa? Porque erais en casa dos hermanos. Sí, una hermana y yo. Eso es. Mi hermana es mayor que yo, me lleva 2 años. Y yo, que era el pequeño de la familia, mimado de la familia de todas formas. ¿Tú haces el bachiller? Yo hago el bachiller, correcto. Y llega Santa María de la Victoria, ¿no? Exacto. En Martirico, claro. Correcto. Y tu padre te dice, que ya uno es mayorcito. Que te está haciendo mayor. ¿Y se entera tu padre de unas oposiciones o quién se entera de las oposiciones? Sí, mi padre, muy amigo de tal Frapoli, que Frapoli era un encargado de Telefónica. Y le dijo a mi padre, oye, hay ahora oposiciones para entrar en Telefónica y el niño sí está viendo de que está dando problemas y está caminando con el niño, no sé cuánto, pues tráetelo por aquí. Es una opción para él, que le gustan los trastos. Correcto. Claro. Y me atrinca y efectivamente me presento allí en Telefónica
hice un tiempo... ¿Para qué? ¿Era para mecánico? ¿Técnico? Sí, bueno, al principio era un mecánico, podía hacer para empalmador, podía hacer para operador técnico, podía hacer para... Había una serie de... ¿Qué son los celadores? ¿Los que empalmaban los cables? Los que tiran las líneas de teléfono en la... Que eso también era una gama de profesión de antiguo. Exactamente. Hoy como no hay cable, casi... No, ahí sigue habiendo. Bueno, lo que pasa es que son otras historias. Son otras historias. Lo que hace ahora esta televisión de Valenciano, lo que hace es tirar cable, pues es lo mismo, pero con 2 hilos nada más. Exacto. Y a ti, bueno, se te presenta esa oportunidad como muchos se me presenta jóvenes, y efectivamente... Y Telefónica por entonces estaba en expansión, claro. En el 1965, imagínate, Telefónica necesitaba, decían... un puñado de gente. 2.000 o 3.000 empleados. Un teléfono, tanto un para, cable. pero Claro. para todo lo que había marcado, ¿no? Claro. Estaban los celadores, mecánicos, operadores, empalmadores, había probadores de todo. Mesa de prueba. Exactamente, hermano. Ya los probadores eran ya más o menos técnicos. Eso eran ya... Total, ¿en Granada fue? En Granada fue la primera oposición. ¿La sacaste? A examinarme, la saqué adelante. ¿Y cuando te vas a Sevilla? De ahí me fui a Sevilla. Y en Sevilla estuve 3 meses. ¿Práctica? A los 3 meses, no, práctica no, era más teoría, era más propia. Seguir formándote. Teórica. Y a los 3 meses me echaron, porque yo tenía ya una pinta de... Por bueno. No, de golfo, pero vamos, no, tampoco, golfo. Pero sí tenía el pelo largo, otra cosa, vestía de otra forma, distinta. ¿Años 60? Es el año 65 por ahí. La época de, del mayo francés. Ya lo sabemos, pero vamos, que de puta madre, ¿no? Claro. Y en Sevilla, ya ves, según el hambre... Y en Sevilla, pues, allí a buscar a niñas y... Sí, total, por todos lados, y a irme a los barecitos y a eso. Y por eso me echaron. Ya. Total, ¿de vuelta a casa? De vuelta a casa y me puso firme mi padre. Entonces, dice, leño, cuando vuelva otra vez, hay otra vez las oposiciones, que es este año que viene. Cuando vuelva te mato. Y efectivamente, cogí y ya tenía yo aquello trigado ya en el tema de eso. Y efectivamente saqué ahí el número 1 de España, de 32.000 que se presentaron en España entera. Fíjate. Y bueno, pues ya a partir de ahí, pues escogí plaza ya allí, porque ya me asignaron. Claro, sacaste buen número. Una plaza. Podías elegir. Podía elegir y me vine a Málaga. De todos ellos, había gente que se habían ido a Barcelona, Madrid, porque había plazas en toda España, y yo cogí Vélez como una referencia de cercanía y demás, y como yo era muy madrero y me gustaba la caza, el ambiente que yo tenía con todos los que estábamos allí, toda la banda que teníamos, claro. Pues entonces me dicen, oye, ven en Málaga, 30 kilómetros de Málaga, y me van a dar un coche. Además te daban un coche. Claro, me daban el coche. Porque tenías que recorrer algún pueblo. A mí me dieron un sector de la provincia de Málaga, es decir, el sector era... Si corta entre Coín y Vélez, por medio, o esto para uno y el otro para otro. ¿Y qué es lo que tenías que hacer por entonces? Ahí era el mantenimiento de todas las centrales manuales, no automáticas. No. Las manuales eran las de las clavijas. Tenían las clavijas y demás. Manuales de todos estos centros que eran, pues, para mí que eran 48, que me corresponden a mí. ¿En pueblo y en Vélez? En pueblo y centro oficial en Vélez. Claro. Vélez. Pero yo tenía recorrido para 48 pueblos. O sea, ¿te hinchaste de hacer kilómetros por las arquías? Que si me hinché de kilómetros, bueno, de dos coches. ¿Con las carreteras de entonces? Las carreteras, bueno, eran todos, date cuenta, de Vélez, Málaga. Subí a Periana, pues yo te lo puedo imaginar, tirar por allí, por la trocha, y con el Citroën 2 caballos en aquella época. ¿Y dormías en Málaga o dormías en Vélez? No, dormía en Vélez porque yo tenía la pensión allí. Pero bueno, si no, estabas todo el día. No, si me tenía que quedar por ahí... trabajando porque hacía una ruta de vez en cuando, hacía unas revisiones ya de todo, y entonces sí me quedaba a dormir fuera. Y muy bien, y entonces pues el tema de las dietas, el kilometraje, que eran vales que me daban para el tema de la gasolina y eso, y de puta madre. Y ahí es donde... ¿Te hiciste un hombre? Ahí es donde sí, supuestamente me hice en el sentido laboral y de la responsabilidad. Totalmente, ahí sí...
No, me di cuenta de lo que era el trabajo, claro. Lo que era también el ambiente que se respiraba claro. con los que estaban allí, también trabajando conmigo, no era solo, yo no era solo. Claro, allí estaban los de alta línea, había celadores especializados y empalmadores, y yo estaba allí como técnico ya del tema. Y muy bien, no había móviles. No, absolutamente móviles. Lo único que nosotros, porque como éramos de Telefónica, sí podíamos llamar en vez en cuando. ¿Sí? No era más fácil. Claro, ¿no? claro. Fácil, ¿no? El empalme de turno, en la centralita, sí. Y por ahí, bueno, pues quién no. Correcto. Pero claro, estamos hablando de la época de un teléfono, un hilo, o dos, depende, ¿verdad? De cobre, ¿no? De cobre. Y donde había que pasar por unas centrales y allí unas clavijas cuando no eran automáticas, y luego ya vinieron las automáticas y fue poquito a poco, y tú fuiste al compás de los tiempos y de los avances. Sí, hombre, claro. Llega el momento que yo, en el tiempo ya de Vélez, en el tiempo de Vélez, sí, correcto, en el tiempo de Vélez había algunas plazas en Málaga que yo podía cubrirlas por antigüedad, entre comillas, la antigüedad, pero bueno. Sí. Por el ejercicio que yo hacía en el tema, y entonces me traen a Málaga, me dicen, ¿te vienes a Málaga? Yo sí. Me suena. Me suena, y al mismo tiempo tenía dieta. Si yo me venía de Vélez a Málaga, me podía quedar en Málaga, pero con dieta. Claro. Pues me interesaba, y yo, pues de puta madre, pues claro. a dieta en Málaga, estuve en la central del Lario, que todo el mundo conoce. Claro. De ahí me pasé por Torremolinos, por Benalmádena, por Fuente de la Salud. Fuente de la Salud, todas esas centrales me las... ¿Te recorriste en media Málaga? Sí, con el tema como técnico de Telefónica. Eso, cuando Telefónica era Telefónica. Exactamente. Ahí en esa parte hubo una parte importante que fue el montar los centros, el cambiar los centros de los rurales, de las centrales. Hacer un salto técnico a una tecnología superior. A otra tecnología superior y demás, ¿no? Y entonces, pues, empieza a tener que trasladar a un centro que ha dejado ya la encargada, porque era normalmente un encargado, el centro decía que se mudaban a otro sitio, entonces esa central había que trasladar a otro sitio. Y entonces ahí es donde yo me encargué de hacer este traslado de eso, y eso me encargaba yo de organizarlo todo, y para que el pueblo no se quedaran sin comunicaciones. Claro. No se colaba el teléfono, se cortaba una noche a lo mejor, y al día siguiente, a las 10 de la mañana, tenía que estar funcionando. Entonces, a esto es lo que yo me y como esto, pues hice 20 pueblos así. Después por amistad y demás, con el encargado que yo tenía, pues este tiempo que yo usaba extra, pues me lo daba en permiso. ¿Te compensaba? Me compensaba. Porque tú ya empezabas a verle la punta al lápiz al tema de la imagen. ¿O no? Bueno, sí, por ahí empieza a apuntar. ¿Tú seguías haciendo fotos? ¿Tú seguías con esa afición que te descubre? Sí, yo seguía por ahí. Yo me llevaba mi cámara. ¡Hala! Ya empecé a comprar una cámara mejor, empecé ya con la Sony, con la Canon, bueno, tengo cámaras en la casa todavía. Y pasaste además de la cámara de fotos a la cámara del cine. Pero esto, a la cámara de cine, pero esto fue una segunda parte. Vale. Verás, de la cámara de fotos pasé a que mi exmujer Amelia tuvo un accidente y tuvo un accidente muy grave, y entonces pues Carlos Haya, no sé cuánto, no sé qué, y como yo era aficionado al todo el tema de las fotos y demás, pues el médico que la atendía, el traumatólogo que la atendía, me dice, oye Paco, ¿por qué no vamos a hacer unas cuantas fotos de las operaciones que yo hago? En principio eran fotos. Sí. ¿Sobre la intervención? Sobre una intervención de rodillas, de columna, de no sé cuánto, ¿vale? Pues yo... Porque era para temas de congresos, ¿no? Claro, ellos me lo pedían porque iban a presentar un congreso y tenían que llevar unas diapositivas, hacíamos unas diapositivas para proyectarlas y demás. Y aquí está Paco Muriel, que hace fotos. Y entonces pues le dije yo, pues, hombre... Y que era cercano por el tema de tu mujer. Correcto. No, a ver, pues usted diga, claro, yo
está curando a mi mujer y entregado. Y yo entregado diciendo... En principio como un favor. Correcto. Y luego, ¿quién te lo iba a decir? Correcto. Bueno, ya, por supuesto, en vez en cuando me lo he encontrado y muchas veces lo recordamos, ¿no? Y ahí, digamos, es cuando sí que es verdad que compaginaba... Exactamente. El ser telefonista porque o empleado a la operación era por la tarde, lo iban a hacer en otros sanatorios y demás, y a mí me da igual, yo iba y hacía la foto del tema. ¿Y te metías entonces en los quirófanos? Cámara en ristre, y ahora mira, tira aquí, tira allá, ahora para acá. Exactamente, la artroscopia. ¿Sabes lo que es una artroscopia? Sí, te meten el tubo, sobre todo los que tienen el menisco fastidiado, además, te mete una cámara por ahí, y en el que la cámara tuya, que sea, la adapta a este tubo. A ese orificio, sí. Y tú estás viendo, estos son imágenes que no te lo puedes imaginar. Tremendas. Esas son fantásticas, porque tú ves los pelillos de los músculos, claro, los pelillos de la rodilla, de la rótula, balanceándose, y tú estás allí escarbando, entre comillas, porque también está anestesiado y el médico allá al lado. Claro. Y esto era impresionante. Escucha, entonces, vamos a ver. Sí. Paco, eras telefónico de día, por llamarlo así, y fotógrafo clínico, quirúrgico, de tarde, noche o mañana cuando hubiera la coyuntura. Y eso poco a poco, esa segunda actividad, es la que cada vez va haciendo que tú tengas mayor demanda por parte de los médicos, que entre ellos se van diciendo, oye, esto me va bien. Oye, tengo un compañero, tengo un amigo que puede hacer esto y demás. Y la cámara de foto se va pasando... Se pasa al vídeo. ¿Al vídeo o al cine? No, sobre todo, en principio al vídeo. Al vídeo. Al vídeo, pero vuelvo a decirte lo mismo. El vídeo de esta época... Sí. Era muy endeble, es decir, de calidad era muy endeble. Primero en colores. Exacto. El conseguir esa sangre entre porque no se ve, vamos, a mí me da igual la sangre, una rodilla así y tiene un corte y resumiendo sangre, pues esto en el vídeo antiguo que te he dicho antes, el beta o cualquier vídeo asqueroso. No se registraba bien. No se registraba bien, estaba empastado siempre. Claro. Ante esto, aunque hicimos unas cuantas pruebas, pues vamos a pasarnos al cine. Y entonces cuando ya empiezo y compré la primera cámara que compré de cine, que era Super 8. Super 8. Una Bolie como esta, pero en 8, que era esto. Con fotogramas pequeñitos, no, de celuloide. Pero con una calidad que era espectacular. Que yo lo trataba bien. Sí. Era lo mejor que había por entonces. ¿Años 70? Años 72, por ahí andaría, por ahí andaría. Que te metes en los quirófanos a sacar imágenes de fotografía y de vídeo o de cine. Ya fue de cine. Y hay que hacer inversiones. Claro, porque había ya una demanda, digamos que... Ahí tenía, ahí ya estaba prácticamente, ya es que estaba yo entre una cosa y otra... Cavilando. Estaba cavilando. A ver, ten en cuenta, yo cuando le di a mi madre, a la mejor me voy de Telefónica. Ay, por Dios, qué susto. Le di un patatú casi. ¿Para dónde va? Estás loco. Mi padre callado. Después de 2 veces que te has presentado, que tiene un trabajito. Sí. Bueno, tu coche, tu dieta. Ya había transcurrido unos añitos, ¿no? Porque antes por medio hubo un taco de cosas. Claro. Y yo miraba a mi padre y mi padre me miraba. Y ya al final me dice, ¿tú le ves salida a lo que tú quieres? No tengo mis dudas, papá. También te pilló, claro. Y total, lo dejé de ir un poco. Pero claro, ya entre empecé, ya con los... es que estaba al mismo tiempo, hacía fotos de bodas, bautizos, comuniones, que era... Claro. Yo ya es que aproveché todo eso. Que tú ibas viendo. Fui cambiando de cámara, cambiando de todo. Que el tema de la imagen iba pudiendo iba más que el tema de Telefónica. Más, totalmente. Claro. Y además, seguro que tú como hombre de mundo, hombre social, que tiene una distancia
corta. Claro, corta. El tema de la imagen te posibilitaba esa relación personal, ¿verdad? Sí, pero voy a ser sincero. Venga, vamos a ser sinceros. Vamos a ver. Yo el tema de la fotografía y demás es porque, aparte de la afición que pueda tener, pero la afición me crea a mí unos gastos, la afición. Claro, te costaba dinero. Lo que pasa es que yo lo que procuraba era amortizar los equipos y a veces le he perdido. Pero estaba ahí yo haciendo. Por esto yo decía que hay que hacer una boda, pues me voy a hacer. Bueno, te hice la boda a ti, ¿no? Claro. Pero eso ya fue muy posterior. Fue posterior. Sí, pero ante esto, y como yo hacía las fotos, las hacíamos bien y estaba bien y demás, y la pagaban la gente, que es lo que a mí es lo que me interesaba. A mí aparte que le gustara las fotos preciosas, muy bonitas, todo lo otro. Claro. Y yo le decía, ¿cuándo me va a pagar? Y era una cuestión económica. Totalmente. Y entonces, efectivamente, y así fui levantando, comprándome cámaras mejores y demás. Ya la Super 8 la tuve que dejar porque ya me encargaban de 16 milímetros. Claro, una gama superior. Claro, y así, una gama superior. Es el cuento de nunca acabar, siempre estamos, ¿no? Claro, no, esto es imposible, esto sigue los 35, se sigue funcionando. Y han salido 14 tipos de 35. ¿Y esto de cuánto? El ampliado. ¿De cuántos milímetros es esta? Esto es 16 milímetros. 16 esto es casi cine. No, esto es cine. Esto se hace. Esta ya es la que normalmente la usábamos para documentar, para hacer documentales de cosas precisísimas. Pero claro, no era la cámara solamente. ¿Qué te costó esta, te acuerdas? Que puede haberme cambiado en aquella época. Mira, te voy a contar lo que me costó el grabador que lleva esto, porque esto no tiene sonido. Claro. Esto es una cinta. Que solamente coge la imagen. Esta tiene que. ¿No tiene micrófono? No tiene micrófono. Entonces había que sincronizarla con el magnetofón que llevaba. Exacto. Y el magnetofón no podía hacer otro que no fuera un Nagra. Que es calidad brosca total. Eso es lo mejor. Y que sincronice con la cámara. Además, los impulsos que manda la cámara a través de todos los botones que tiene por ahí atrás y todo eso. Claro. Mandaba impulsos a esto y entonces. En paralelo iba el paralelo y entonces cuando tú te ibas al montaje te tenías que llevar la cinta para poner la punta. Exactamente. Y concordarla. Y meterlo. Era. Por tanto, tenías que comprar dos equipos, la cámara valía, y la grabadora. La grabadora valía 2,5 millones. Nagra. En aquella época, 2,5 millones de pesetas, cuidado. No ha habido nada que haya superado el Nagra. Yo creo que no, sigo teniéndolo, ¿verdad? Yo tengo esto. Ni lo digital. De estas tengo 3. ¿3? De estas tengo 3. Una más pequeña y la más bonita que no he traído porque se cayó el otro día la limpiadora. Bueno. La limpiadora. En un momento determinado se cayó y no sé cuánto. Es una de manivela. ¿Qué de manivela? De manivela que cargaba 3 metros de película. Y era una Bolex. Preciosa, niquelada, con todos los colorines. De modo que la tecnología va cada vez haciéndose presente. Tú, que vas viéndole la punta al lápiz, como decíamos antes, en cuanto a las demandas de lo que en principio fue tu afición, se va convirtiendo poco a poco en tu profesión. Correcto. Y llega un momento en que tú no puedes soportar los dos trabajos. El de telefónico, claro. Ahí va, y el de experto ya, profesional también, ¿por qué no? Porque cobraba de la imagen y del sonido. Cuando dice... Decido en el año de cortar, en el año 84. Telefónica se queda a un lado. Telefónica se queda a un lado. Y yo me dedico al tema audiovisual. Audiovisual, correcto. Pero es porque ya verías que el tema audiovisual tenía una proyección profesional tremenda y no habría mucha competencia. Pero, claro, es que, verás, aparte de que yo digo que en el año 84 me di de baja, pedí la excedencia, claro. Yo estaba ya haciendo televisión, estaba haciendo cámaras, porque yo estaba ya, no solamente... Es que en el año 82... Fue clave. El año 82 fue el clave en cuanto al mundial de fútbol. Claro. Elecciones autonómicas, claro, mundial de fútbol, con sede en Málaga. Correcto. Málaga tenía un tirón por entonces, por aquel año, que demandaba todo.
y sobre todo en noticias. Entonces, Exacto. ¿qué ocurre? Como yo tenía ya una serie de equipos que ya me había pasado de esas cámaras que había, que no quedaban finas, no sé cuánto, me compré ya unas mejorcitas de ya JVC, sí, claro. Yo todo el dinero que ganaba era también para invertirlo, porque sabía yo creía que la salida iba a ser por ahí. Exacto. Y entonces ya empieza a llamarme la agencia F, contacto con la agencia F, pues de puta madre, en el Mundial de Fútbol. Me hicieron cargo del tema los teletipos. Sí, es que esto, claro, es que esto que es saliste muy difícil del quirófano. Sí, hombre, no, yo seguía con el tema del Sí, quirófano. pero yo tendrías también que dejarlo a lo mejor en un momento dado. Saliste de las bodas, de los bautizos, de las comuniones, de los compromisos que te pagaban o no te pagaban. Sí, bueno, y poco a poco va apareciendo pues una profesionalidad mediática, es decir, de comunicación. Sí, estamos hablando entonces de información, de empresas como Agencia F, Antena 3, Telecinco, Canal Sur, la NSA de acá, Telecinco, hemos dicho, Localia, Prisa. Bueno, pero Localia y Prisa ya... Sí, eso viene... Pero fíjate tú qué dimensión. Sí, hombre, pero todo fue... Desde Juan, fue un camino... bueno, sí, tú dices, te hace la referencia de... No, hombre, también... Aparte, yo no voy a quitarle a mi tío de que fue el que me regaló la primera cámara fotográfica. Siempre tenía que haber alguien, claro. Pero después ya en el tiempo donde yo realmente entré en el conocimiento de la foto y todo el tema, aparte de la agrupación de cofradía de fotografía, era con mi compadre Pepe Vega, era el que me suministraba todo el tema y hombre, te ponía al día. Y me ponía al día de todo esto. Hay que estar asesorado. Te das cuenta que yo tenía entonces 25, 26. Y él, como buen empresario del sector, estaba al día de todos los adelantos que había en el tema. Totalmente. Usted jugó con ventaja. Claro, hombre, ya, pero... Estaba bien en asesorado. La época, sí, claro, estaba bien asesorado. Y que viene esto, y esta es mejor, y esta por aquí, esta por allá. Correcto. Y tú estuviste y bueno, muy atento. Con todo esto, pues empiezan a venirme encargos, ya con las cámaras grandes, que yo tenía una 6.9, empezó ¿A qué le llamas variar cámara grande? Del formato. Formato de la cámara normal de 35 milímetros. A excepción de ahora... ¿Era cine o era ya No cinta? es cine, eso es fotografía. Fotografía. Esto es una foto que se imprime en el carrete fotográfico. Correcto. Foto. Y ya a partir de ahí revela o la manda a que la revelen y te la traen. ¿Y cuándo pasamos al vídeo sin que sea cine? Cuando sea cinta magnetoscópica. ¿De cuándo? Sí, hombre, del Betamax, el principio del Betamax. Fue el inicio, hubo anteriormente, hubo unos amagos de no sé cuántos, de Telefunken que había. ¿No? Sí, hombre, estaba la televisión en color en el año 72, ¿no? Exacto, por ahí. Por ahí. Fue Telefunken el pionero que era el tipo de señal que indicaba, el PAL, el SECAN, el NTSC de uno y otro, y ahí hubo una revolución de que cámara, claro que el gato al agua. Claro, a ver quién se lleva el gato al agua y quién compraba esto sin saber mañana el resultado. Es como ahora cuando compras un coche, no sabes si híbrido, enchufable o es pero bueno, todo eléctrico. Claro, con esto salieron 14 formatos de tipo de vídeo. Y ahí la que se hizo fuerte fue no la beta, sino el VHS. El VHS, que el tipo que tenía dentro pues estaba más desarrollado, estaba mejor, y empezó el beta a perderse. Y salieron otros, cuidado, que salieron 3 o 4 más, ¿no? Había que decidir por el formato que podía tener más recorrido y más futuro. Y al mismo tiempo, de intercambio, que tú pudieras tener una señal, como por ejemplo, tener una cinta de un tipo y tú podés intercambiarla a otro que la pueda leer. Claro, que se pueda, convertir. Exactamente, que se pueda convertir. Y al mismo tiempo, aparte del enlace, que es la señal, lo que tú mandes... Compatibilizar los formatos. Exactamente, hacerlos compatibles. Compatible. Entonces ya yo tenía el Betacam. Empecé a comprar Betacam. Esas son palabras ya muy profesionales de por entonces y equipos muy voluminosos. Claro. Ahí empezó y muy voluminoso y muy cara. Pues entonces, ¿quién te hacía la demanda? El que tú le mandabas la cinta,
sin enlace, porque el enlace lo tenemos aparte. Vino después. Y le mandaba yo la cinta por el avión, por donde fuera, y ellos cogían la cinta, la metían y la estaban viendo. Y le decían, ¿tiene calidad? ¿No tiene calidad? Hasta que cuando tenía tanta demanda de la agencia F, como de Antena 3, como de Telecinco, pues cogí y me compré un enlace. Vamos a ver, espérate. Sí, es que esto va es que es complicado. No, porque fueron los tiempos así. Es que a partir de eso, de los años 80, hay una carrera técnica, claro, y al mismo tiempo un despegue del interés de Málaga. Porque Málaga empezaba a dejar de ser una provincia de Andalucía cualquiera. Correcto, ya no lo era. Ya iba siendo pues lo que es hoy, una ciudad que está con un tirón como cualquiera otra de las importantes. Muy turística. Exacto. ¿Qué ocurre? Que eso requiere una atención y una demanda informativa. Y había necesidad de un servicio audiovisual informativo. Correcto. ¿Sabes quién fue la precursora de todo eso? Marbella. Marbella, el tirón de Marbella. El tirón de Marbella y la Costa del Sol, concretamente la Costa del Sol, claro, fue la que... Yo estaba allí todos los días, en Marbella. Ya ves tú. Y si lo mandaba, yo entonces ya tenía y yo tenía... ¿Tú ya te habías dos cámaras allí? Profesional de la televisión. Yo estaba ya con el tema de producción. Encarrilado. A decir, ya... ¿Invisa funcionaba ya? Es que Invisa, sí, hombre, claro. Ya era Invisa, que fue la productora que tú montas. Exactamente. A raíz de, bueno, pues de toda la demanda profesional que había. Correcto. Sí, es que estaba yo el único que estaba en Málaga. Sector, claro. El único que estaba en Málaga conmigo era Antonio España, que estaba con Televisión Española, y que ellos filmaban todavía, al principio filmaban en 16 milímetros con una Harry que tenía, y yo tenía ya el vídeo, y a ellos no lo llamaban, y muchas veces me llamaba Televisión Española, y me decían, ¿tú tienes Betacam? Y digo, sí, mándame, y le grababa ¿Años cinta. 80 también? Entonces, no, pues más arriba, ya 80. Ya, 80 y pico, casi 90. No tanto. Ya después ellos le mandaron una pulgada, le mandaron otros equipos un poquito más profesionales. Bastante más profesionales. Pero tú estabas ahí, por un lado, claro, yo llevaba, ayudando a los que estaban, en la medida de lo posible, de las demandas que hacían de técnicas en condiciones, y al mismo tiempo atendiendo a nuevos medios de comunicación que veían en Málaga y en Marbella, en la costa, pues una fuente informativa de noticias relacionadas con el turismo. Claro, por ahí, pero Málaga cogió la fuerza que cogió Málaga, concretamente fue Torremolinos y Marbella. Torremolinos se vino abajo en poco tiempo, se quedó como si fueran de dos estrellas en vez de tres. Claro. Pero Marbella sigue, Marbella, estamos todos los periodistas que había en Marbella, todos estaban con el de la cámara, las cámaras, las grandes, las que eran Antena 3, que iba, algunas veces bajaba. Oye, que voy a ir no sé cuánto, te mando a la redactora, digo, mira, es que tengo las dos cámaras ocupadas. Bueno, te mando, la podemos compartir, tú me puedes compartir eso. Digo, si el otro quiere, sí. Y tenía que hablar con Telecinco y decirle, oye, que vamos... que había. Eso era horrible. ¿Cuántas cámaras llegaste a tener? En Olivia Valer estaba yo todas las noches. Olivia Valer. Estaba yo todas las noches. Que era un pub, discoteca de lo mejor que había. Bueno, estaba yo todas las noches. Oye, y de los eloges, las junilas... Sí, todo eso lo conocí, todo eso de puta madre. Yo llevaba bien. ¿Y en horas nocturnas y no nocturnas? Bueno, si te cuento yo de las fiestas y eso, ya es otra cosa. Bueno, el Dominguito, esa banda, Jaime de Mora y Aragón. Lola Flores. La Lola Flores. Bueno, y toda la banda. Y toda la banda. Todo, sí, bueno, después... La Jet, ¿no? El turismo de la Marbella. ¿Tú te acuerdas del periódico La Tribuna, podía ser, de Marbella? Uno que montaron allí. Sí, había un periódico que se llamaba La Tribuna de Marbella. Que terminaron a tiro y todo eso. Bueno, claro. Ahí la inauguración estaban todas las bandas, todas las sumas de Marbella. Vamos a decir, el glamour. Sí. El glamour, la Jet. Sí, hombre, todo esto... O sea que si tú te pusieras a escribir sobre los perfiles de uno y de otro, estaría muy entretenida la lectura. Sí, pero yo es que lo del tema me pongo es que antes lo he hecho. Es que yo antes todas las cintas y demás estaban minutadas, todas. Claro. Pero el problema, ¿sabe cuál es, no? Claro. Espérate, no lleguemos ahí. No, que nos vamos a quemar antes de tiempo. No quiero. Porque luego, fíjate, ante ese boom informativo de la Costa del Sol y de Málaga,
llegan los medios, como Canal Sur. Y es cuando Canal Sur tiene que salir sí o sí en Málaga por una cuestión política. Es cierto. Y aquí no había nadie que pudiera ponerles el milagro de en un mes salgo en directo. Sí, y aquí estaba Invisa con Paco Muriel. Exactamente, sí. Acuden a ti, tú tenías un equipo ya suficientemente desarrollado. Correcto. Dice, pues yo pongo mis instalaciones a disposición provisional hasta que vayáis construyendo lo que luego se construye en la carretera Cádiz. Correcto. Y ahí estabas tú, siendo pionero con Estrella Lorite. Con Estrella Lorite, que vino de directora de informativo de Canal Sur, correcto. Y al mismo tiempo llevaba, porque claro, tú no ibas a tener el monocultivo, F Televisión, claro, y lo que te pedían de Antena 3. Yo seguía sirviéndole a todos ellos. A todo el mundo. A todos ellos, y además, darte cuenta que yo tenía, en mi productora tenía yo el enlace con Retevisión. Porque ¿cómo se mandaban? Las cintas ya se mandaban. Los soportes. Las cintas. En el mismo magnetoscopio que teníamos puesto para el enlace. No, pero antes del enlace, Paco. Antes en mano, te iba al aeropuerto, ay, por Dios. Iba a salir un avión para Madrid, y ¿cuál es? Oye, fulano está, mira, soy Paco Muriel de agencia que te pagaba, No, pero no, era normalmente de amistad, o que tú buscaras allí, mira, estoy profesional de esto, no sé cuánto, van a ir a recoger allí las cintas. Casi. Bueno, y algunos decían, oye, me va a dar una cinta y yo tengo una bomba, cuando también estaba la costilla atormentado. Por la vía del compromiso. Efectivamente, tú le comprometías al que iba, dejaba allí el tema, y le recogían allí las cintas. O sea, el avión. El avión se lo recogía a pie de escalera. Llega un momento en que la rapidez tiene que ser mayor. Eso es el tema. Y a ti se te ocurre de que a Málaga hay un servicio de transporte de señal por onda, Retevisión. Correcto. Y se aplica una tarifa, porque tú ya sabías algo de Telefónica por la parte yo sabía, hombre, yo primero me informé del tema de mira por dónde vuelve ahora de cómo iba, hombre, el tema de, bueno, si yo te contara de las ondas. Sí. No, esto sí lo conocí perfectamente, porque en la última fase mía de Telefónica, en lo que es la mesa, no la mesa de prueba habitual, la mesa internacional, la que se mandan todas las señales por Telefónica, la que es Telefónica, que está ahí en Camarra, pues yo me informo del tema, claro. Sabía. Y entonces ahí la dominante era Retevisión, que era un operador de señal. Era un operador de señal que se montó a cuenta de Televisión Española. Correcto. Porque estaba además que para transportar la señal de todos los sitios por España. Españoles. Claro. Y entonces cuando yo llego y cierro el tema con Retevisión, con Madrid, me dicen en Málaga que eso no puede ser. Que como una productora. Ellos tenían la exclusiva. Que para qué iba a tenerlo en particular. Sí, que es como que... No, que este señor le tenéis que dar esto. Yo le había hablado, todo el tema, cuidado. Y tú pagabas con reglamentación. Y entonces... ¿Por el servicio? Me aceptaron porque el Mira, que estaba aquí, Mira era el que estaba aquí encargado de Retevisión, de Málaga. Sí. No sé cuándo. Esto está hecho en condiciones. Está hecho en tu sitio y como este. Y efectivamente me viene Retevisión, me montan la parabólica. ¿En tu estudio? En el estudio. Y ya allí por la zona del Corte Inglés. En la zona del Corte Inglés. Que es donde tienes tu productora. Exactamente. Y entonces ahí ya... Ahí ya tienen, todos venían, hombre, a tragar tampoco no diría yo. No. A tragar. Pero si vienen todos... Una autopista con Madrid. Todo el que venía a Málaga con cualquier cosa, oye, lo primero que decían es, vete a Invista, que está en tal sitio, y allí te pincha y lo directo. Y lo teníamos todo en Betacam o en cualquier formato. Nosotros cogimos, no era solamente, claro, porque Canal Sur tiene otra. En vez de coger el formato adecuado que todas las televisiones tenían, nos cogieron otro formato. Sí, bueno, esto es como los cables de los teléfonos móviles. Como todo. Claro. Como hay interés en todos lados, pues lo cogieron. Pero nosotros pusimos uno para que Canal Sur también pudiera que fuera también compatible. Esto estamos hablando en el 2000, en el 1900. Yo empecé con Canal Sur a hacerle noticias a ellos, o una serie. Sí. El nombre de la calle. El nombre de la calle. El nombre de la calle. Sí, era Calle Larios, Cierpe, tenemos ¿Por qué 18. época más o menos? ¿Por qué época? En el año 88 empecé yo a grabar, antes de que empezara a funcionar Canal Sur como entidad. Como delegación en Málaga. Como delegación en Málaga. Aunque fuera provisional. Exactamente.
llegaron ellos ya en el 89, cuando se inauguró lo de Madrid, empezaron a llegarme Juan Luis Navarro, todo el personal que había de esto, que se fueron opositando y entraron. Claro. Todo, y se vinieron al estudio mío durante 2 años y medio. Mientras que hacían la obra en la carretera Cádiz. Mientras que se hacían la obra de la carretera Cádiz, correcto. Claro. Y cuando se dieron cuenta de que le habían hecho el plató, no estaba bien hecho y no sé cuánto, pues otra vez otro añito. Sí. Hasta que lo pusieran en condiciones. O sea... Desastre. Pero bueno, lo consiguieron y te digo la verdad, y es porque estaba, que se puso el Domínguez. Salvador Domínguez. Salvador Domínguez, porque dijo que Málaga tenía que salir. Que voy a poner esto en marcha. Exacto. Y lo puso, ¿no? Es verdad que la puso y la puso además, él. Lo puso en condiciones porque el centro territorial de Málaga, sí. Después del de Sevilla, es el más importante que tiene regional. Es el de producción. Exacto. El de producción lo tiene que estar en Málaga. Claro. Y ahí tienen 1000 y pico. Paco. Sí, se acaba Canal Sur, porque todo tiene un principio y todo tiene un final, pero te siguen lloviendo, pues... Yo estoy mucha suerte también. Quizás yo me he encontrado en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Claro. Es decir, que yo creo que ha sido la suerte. Sí, hombre, claro. Si no está, por mucha suerte que tenga. Por supuesto, pero aparte ha sido trabajo, y ese trabajo continuo y intentando de mejorarlo, pues esto te ha dado el fruto de decir si en el momento adecuado y demás. ¿Cómo fue Localia? También. La expansión de las televisiones locales, ¿no? Claro, eso fue Prisa ya en el 2000, el 2005, sí, por ahí. Tú ya estabas curtido, ya tenías algunas horas de televisión. Ya tenía unos cuantos tiros pegados, claro, con respeto. Hombre, lo que más bonito me ha gustado a mí, dentro de todo este contexto que han sido los reportajes, las series, los trabajos personales a esto, el tema gastronomía, lo de ¿cómo se llama? El de Benalmádena, de aquí. La Fonda, el de Málaga, claro. El de Silona, todo esto me ha llamado a mí. ¿Por qué no han llamado a otros? Porque ya hubo gente que empezó a salir, coño, aquel cabrón del Muriel. Claro, pero porque tú lo hacías bien. Sí, bueno, ya, porque estaban ellos. Y tenías equipo y personal para ellos. Claro. Surge el tema de la Semana Santa, que surge, hay una serie de cosas. Pionero, ¿no? Claro. Intentando hacer una retransmisión en los años 80. De Beriballoqui. Eso es, claro. Intentando que la segunda, cuando desconectara, entrara en connivencia con algunas altas responsabilidades de la vida social de Málaga. Sí. Y ahí salió también Paco Muriel. Con esa opción. Sí. Pero... A mí me nombraron malagueño del año. Normal. Con lo de la radio y demás. Claro. Y aquello fue una satisfacción para mí. Seguro. Ay. Pero bueno, como todo. Pero cuando os vais a Calle Nueva... Cuando ya vendo ya la Localia, la parte mía de Localia. Exactamente, dejas Localia, porque el proyecto tiene también su final, claro. Como todas las televisiones locales que vinieron después. Bueno, pues tú retranqueas y te pones acorde con los tiempos y te vas a unos locales por Calle Nueva, ¿no? Me fui, como fue en agosto en el tema de las ferias. Exacto. ¿Qué año? 2001, eso sí lo tengo porque fue... Vale. Entonces me cojo y me traslado todo el equipamiento, que yo tenía parte del equipamiento, que lo tenía en Localia. Exacto. En Localia, todo el archivo mío. Ya ves tú, ¿un archivo de cuántos años? De 35 o 40 años. Qué barbaridad. Cajas todas, ¿no? Todo, todo, y además todo muy mecanizado, todo muy... Y en distintos formatos. Sí, con distintos formatos y demás. O sea, la historia de tu vida y de Málaga. De mi vida y de parte de Málaga, correcto. ¿Y allí qué lo llevas a ese nuevo local? Me lo llevo a la calle Zapatero montamos allí una planta para el tema de producción, que entonces estaba mi secretaria Lola Gómez. Claro. Y otra planta... Ya te habías casado con Victoria, ¿no? Sí, ya. Es que eso es, que vamos tan deprisa. Lo hemos saltado. Exacto, para que ella luego no nos diga nada. Que Victoria también fue parte importante. Sí, mucho. Y lo sigue siendo, además. Por supuesto. Total, que allí en Calle Nueva, ¿cómo se llama? En Calle Zapatero. Calle Nueva, esquina Calle Zapatero. Allí hay un incendio. Montamos y los guerrilleros
un incendio y se llevó todo el bloque tienda entero. De los zapatos. Entonces. Exactamente. Y se quema casi todo el bloque. Se quema entero el bloque. ¿Y tú arriba? Y yo estaba allí en la quinta planta, en la última planta. Con todo tu patrimonio. Con una parte, con todo no. Con una parte de mi patrimonio lo tenía yo allí. Pero del archivo. Unos 40 millones de euros. Eso en cuanto a material técnico. Pero el archivo era completo. El archivo es incalculable. El archivo, date cuenta. Es que yo, cuando yo tenía el archivo solo exclusivamente, a mí me pedían de un taco de televisiones, claro. Me pedían, oye, tú tienes esto de fulano de tal, tú tienes esto de esto del tema de Picasso, del primo de Picasso, todo. Tengo dos temas. Y claro, recursos. Todo esto se vendía, hombre, ¿cuántos quieres? Hombre, la española le cobraba una barbaridad, valía a lo mejor 200 euros el minuto de determinadas cosas. Claro. Cobraba una cosa bastante más baja, pero claro, pues ya, esto valía una pasta y eso dejaba dinero. Del archivo dejaba mucho dinero. Si te hubieran dado la opción de salvar algo de lo que se quemó, ¿qué es lo que más te duele de lo que se perdiera y que lo hubiera salvado? ¿De imagen? Sí. Todo. Ya. Es como decir, ¿qué hijo salvo? Yo, esta época, aparte, me cogieron jugando el gol. Claro. Yo jugaba ya el gol. ¿Tú ibas a estar de bombero allí? No. Claro. Y total, oye, que se está quemando la oficina. La oficina. Sí, bueno, y habrán ido los bomberos, lo que pregunté. Claro, no va a llegar el fuego. Sí, no sé cuánto, y me fui para allá, efectivamente lo veía ardiendo, vamos, había empezado a las 4 de la mañana y yo llegaría a las 10:30 por ahí, y aquello estaba ardiendo como eso. Y yo lo único que intentaba era, yo tenía uno de los ordenadores, era una Octane 2, que es un bicho que vale, ya de principio vale unos 20 millones. Con mucha memoria, ¿no? No por la memoria, no era problema de memoria, era un tipo Silicon Valley. Vale. Pero no era una cuestión de memoria, era un software muy bueno, claro. Que esto ponía una ristra de un RAID de discos duros y aquello te montaba las imágenes para hacer efectos de 3D y todo eso, que también lo hacíamos, también allí, ¿no? Entonces me costaba, pero sobre todo el tema personal mío, porque todo esto que tú estás diciendo, esto lo tenía yo reflejado todo. Lo que iba haciendo, lo que estaba haciendo, el tiempo que entraba, que salía y ahí estaba todo. Pero porque yo tenía todas las cintas, yo las tenía minutadas, porque tenía una persona para que me minutara las cintas, ¿no? Claro. Y lo tenían muy bien. Por archivo metía, salía la perfectamente cinta. Localizable. Perfectamente. Para poder sacar partido. Y aquello, sí. Bueno, fue un fallo por mi parte, que a la hora con el abogado, en vez de decirle no poner la cantidad, si hubiera hecho una valoración en vez de 50 millones, le hago la valoración de 300 millones, no sé si me lo hubieran pagado, pero yo tenía que cubrir el 10%, depositar el 10% de esos 300 o de esos 500 millones. Base, claro. Una base para poder recurrir. Para poder recurrir. Claro. Como no lo tenía, te quedaste con lo me quedé básico, con nada más que con la parte básica, que eran las cámaras. Porque eso no tiene precio. Claro, es que no tiene precio, pero claro, ya después con el abogado, hablando con el abogado, se lo dije, digo, no hemos pasado de esto. Escúchame, ¿y sigues con la cámara a cuesta? ¿Quién, yo? Tú, ahora. Yo sí me pongo la cámara cuando haga falta. O sea que... a mí me gusta. Yo, ya no voy con la Betacam. Ni con la prisa, ni con la bulla. Tengo una, sí, tengo otro tipo de...